Hola, ¿cómo andan? Espero que se encuentren todos muy bien. Hemos llegado a nuestra última clase número 11. Realmente para mí fue un placer compartir con ustedes esta hermosa materia, esta hermosa cursada. Quiero felicitarlos por el enorme trabajo que vienen realizando, por el enorme trabajo que han hecho durante toda la jornada. Eh, no sé por qué tuve un problema con la compu y realmente me hubiese gustado que me vean la cara completa, pero lamentablemente si no pongo ahora el PowerPoint después no me lo permite. Pido disculpas por eso, son cuestiones tecnológicas que a veces puede pasar. Como les venía diciendo, realmente para mí fue un placer enorme eh, poder llevar adelante esta materia y espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Vamos a charlar un poquito en relación al examen del segundo parcial que tienen ya disponible, ¿sí? Eh, en el segundo parcial se van a encontrar con 3 tareas, hacer referencia a la unidad número 2 que venimos trabajando. En la primera tarea hay una cita de un autor que está en el capítulo número 1, que tienen como lectura el de Jorge Steinman, Interrogantes y diálogos con la didáctica. Lo que preciso en esa tarea es que realicen comparaciones, uno de los puntos con conceptos que hemos trabajado en la didáctica, ¿sí? Pueden realizar un cuadro si lo deseen, ustedes ven en el formato que más les guste. Después otra de las tareas es relacionar esa cita con uno de los enfoques que hemos trabajado con la autora Araujo Sonia. Como segunda actividad vamos a trabajar los argumentos a favor de la didáctica. Tienen que seleccionar 3 argumentos y a partir de alguna noticia, de alguna viñeta, de algún cuento, de algún fragmento, de algún video, del recurso que ustedes consideren pertinentes, explican esos 3 argumentos que nos propone Alicia Camiglioni y como final, como último punto, tienen que realizar una... Tienen que posicionarse como si fueran entrevistados en este cuestionario sencillo que hizo Jorge en el capítulo número 1 y responder a partir de los aportes de la pedagoga Alicia Camiglioni, referencias a la didáctica y a la didáctica general y a la didáctica específica. Tienen hasta el lunes que viene, hasta las 6 de la tarde, en caso de que se les dificulte, que necesiten alguna aclaración, que necesiten alguna duda para responder, me escriben y lo charlamos. Aquel grupo que necesita un poco más de tiempo también me avisa y lo podemos extender, no hay ningún problema. Bien, en cuanto a la organización del aula se van a encontrar 3 solapas, en una tienen la clase número 11, en la otra va a estar el segundo parcial, como recién les expliqué, y en una tercera solapa se van a encontrar con evaluación de la enseñanza y cierre de la cursada. Allí les propongo que me respondan un formulario Google, seguramente muchos de ustedes han utilizado el formulario, en caso de que no, es muy sencillo, son 5 o 6 preguntas que tienen que responder, elegir la opción que ustedes consideren y después tienen 2 preguntas abiertas para que ustedes me puedan comentar. Sean lo más sincero posible porque sin duda es una herramienta y un recurso sumamente importante para mí, para poder reorganizar la materia de aquí en adelante, para ver en qué es necesario realizar modificaciones o hacia dónde debo hacer más énfasis en relación a lo que ustedes me vayan contando. Bien, vamos entonces ahora al capítulo número 1. Ahí está.
¿Qué debatimos hoy en didáctica? A ver, estoy teniendo unos problemas. Bueno, a ver si salimos así. Voy a dejar de presentar. Voy a volver. No lo puedo lograr, no sé qué está pasando. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dejar a disposición entonces el Power para que ustedes lo puedan ver en el aula virtual, ¿sí? No sé realmente qué le pasa a la compu, pero no lo puedo presentar. Les comento entonces cómo era el recorrido, qué debatimos hoy en didáctica, ¿sí? En el capítulo número 1, interrogantes y diálogos con la didáctica. En el Power se van a encontrar con la imagen para que ustedes conozcan a Jorge Steinman. Jorge es un profesor que actualmente es especialista en didáctica, actualmente trabaja en la USAM. Tuve el enorme placer de realizar 2 cursadas con él. Es realmente un maestro de alma, un maestro de corazón que da unas clases magistrales donde te transmite esa pasión y ese amor por la didáctica, esa pasión y ese amor por el aula y por el aprendizaje. En el capítulo, Jorge realiza 3 diálogos, los diálogos con la biblioteca, allí a través de diferentes autores, retoma algunos autores, ¿sí? Evidencia una textualidad de ellos en diferentes épocas, en diferentes décadas, en donde realiza también y va evidenciando cuáles son los cambios de paradigma que va surgiendo en la didáctica. En relación al diálogo con la epistemología, lo que intenta es explicar las razones que dan cuenta a este cambio. Y por último, el diálogo con los docentes analiza, ¿sí? A través de encuestas, de un cuestionario sencillo que él realiza, pone la voz en los prácticos, llama él en su libro, nosotros le vamos a decir los docentes, lleva a la voz de los docentes, ¿sí? Acerca de la teoría de la didáctica. Bien, en el capítulo número 1, en cuanto a la didáctica, al diálogo con la biblioteca, ¿sí? Hace un recorrido, inicia con Comeño, después va a la década del 50, a la década del 60, donde ya puede aparecer la cuestión de la doctrina de la enseñanza como un método que garantice este aprendizaje, que garantice el aprendizaje eficaz. Ya en el 70 aparece el dominio del tecnicismo, dándole lugar a las teorías y al planeamiento de la teoría de la conducción, ¿sí? Llegamos entonces a la década del 80, donde aparece la ruptura del paradigma normativo, donde entra en crisis la disciplina y esta pérdida de objeto de estudio, y donde este paradigma normativo interpretativo da lugar a comprender, a interpretar y a conocer cuestiones relacionadas a los problemas que se establecen en las aulas. También realiza un apartado donde da a conocer este cambio en el objeto de estudio, donde se corre un poco la didáctica general y deja para las didácticas específicas este viejo y carácter normativo y prescriptivo que tenía antes la didáctica general. En cuanto a los diálogos con la epistemología, ¿sí? Retoma a 3 autores para poder
dar cuenta de este paradigma y este cambio. A partir de Kant, responde que la didáctica ha cambiado de un paradigma normativo instrumentalista a uno con un interés práctico, comprensivo, interpretativo. A partir de Lakatos, entonces, ha cambiado este producto de la confrontación de los nuevos paradigmas de investigación, abandona entonces el corte positivista normativo para desarrollar programas de cortes comprensivos, interpretativos y críticos, como recién les dije, y a partir de Laudan, no solo cambia el paradigma de los programas de la investigación, sino que la didáctica también ha cambiado, porque los problemas en el aula han cambiado, porque las respuestas empíricas y conceptuales de estos problemas del aula también han cambiado, y porque la racionalidad de la didáctica sin duda nos está exigiendo un cambio, porque también ha cambiado. Y como les dije, en el diálogo con la biblioteca se van a encontrar entonces que el autor, a partir de estas respuestas de los docentes, ve que en las distintas disciplinas se observa este canal en la respuesta de los docentes, y a partir de las distintas disciplinas, profes de informática, profes de matemática, profes de práctica del lenguaje, lo que intentan es pretender que la didáctica les dé el cómo, un método, una receta, es decir, que obtienen en todas estas respuestas este carácter instrumental, metodológico de la didáctica, propio de este paradigma normativo que Jorge nos había anunciado con el diálogo de la biblioteca. Entonces, como conclusión, podemos dar cuatro conclusiones. La didáctica se constituyó como campo con un paradigma normativo instrumentalista. Este paradigma se rompió, ¿sí?, a partir de la década del 80 con unos intereses más prácticos, más comprensivos, más interpretativos, ¿sí?, donde tenemos en consideración, a partir de la movilización también de la escuela nueva, a este alumno y ponerlo en un lugar más activo. Cambió entonces el objeto de estudio de proceso de enseñanza-aprendizaje a solo la enseñanza, y cuáles son entonces el devenir que se nos va a presentar en el aula. Y esta necesidad, este reclamo que los docentes continúan haciéndole a la didáctica general, es decir, pretendiendo tener algún tipo de orientación para la acción y proposiciones concretas para estos problemas que se nos enfrentan día a día en la enseñanza. Este es entonces el breve recorrido realizado en el capítulo número 1. Al final se van a encontrar con unos interrogantes de cierre, en donde Jorge plantea cuáles son los desafíos que va a enfrentar la didáctica a futuro, que se sigue enfrentando la didáctica en la actualidad, esto de delimitar un propio campo de conocimiento, esto de lograr un trabajo cooperativo entre la didáctica general y las didácticas específicas, reconciliar por fin a los docentes con la didáctica, ¿sí?, y por qué no seguir en búsqueda de un instrumento para estas prácticas de enseñanza. También en el Power, que lamentablemente no lo están visualizando ustedes, pero se los voy a dejar en el aula virtual, se los dejo en la parte de cierre de la cursada, así no dificulta la organización del aula, ¿sí? Pensemos entonces, a modo de cierre, el largo recorrido que hicimos en esta cursada, que es la didáctica, a qué se enfrenta la didáctica. Tengamos en cuenta entonces que el objeto de estudio de la didáctica es la enseñanza. Entonces, en esta enseñanza se presentan muchos problemas. ¿Cuáles son los problemas que debe enfrentar entonces la didáctica para poder llevar a cabo estas teorías del aprendizaje, estas teorías del sujeto que aprende? ¿Qué saberes deben disponer entonces los docentes para poder afrontar estos problemas? Como decía Jackson, ¿cuáles son los requerimientos, ¿no?, que el docente debe tener? Un docente se hace, un docente se forma, todas estas cuestiones. También habíamos planteado la complejidad que se va a presentar en
en el aula, en la tarea de enseñar, que la enseñanza no es una tarea fácil, ya habíamos visto cuáles eran todos sus inconvenientes y por qué decíamos que la complejidad en la tarea de la enseñanza. Podemos entonces traer a colación al autor Philippe Mérière, realicemos entonces una revolución copernicana como nos proponía el autor, dejemos de fabricar sujetos Frankenstein, moldeemos sujetos autónomos, creemos sujetos que puedan transformar su propio aprendizaje, seamos entonces transformadores de la enseñanza, propongamos una enseñanza transformadora, propongamos ser artistas de nuestros alumnos, ¿sí? Como dice Jorge, pensemos entonces en nuestras clases, vayamos más allá de la planificación escrita, de esa planificación en soporte papel, de esa planificación que sea solamente de carácter obligatorio y de responsabilidad laboral del docente, y corrámonos en un pensar el aula, en tener en cuenta siempre cuál es nuestro sentido pedagógico, en poder presentarle los mejores desafíos cognitivos a nuestros alumnos para poder proponer actividades interesantes, motivadoras, que realmente nos sirva para activar estos aprendizajes, ¿no? Y como les he preguntado en alguna vez, ¿qué docentes quieren ser? Seguramente ustedes ya deben estar imaginándose a futuro qué tipo de docente quieren ser. Yo les deseo entonces, voy a retomar una frase de Jorge Stegmann que a mí me gustó muchísimo y sin duda nos identifica a todos los que somos docentes. Les deseo entonces de corazón que se enamoren día a día de la didáctica. Sí, Jorge, en el capítulo no entendía por qué entonces los docentes seguimos sin enamorarnos de la didáctica, ¿no? Yo les pido y les deseo que se enamoren de la didáctica, que sean apasionados de lo que hacen, que puedan identificar y que puedan reconocer y que por sobre todo puedan tener espacios y momentos para reflexionar sobre su propia práctica, que sean docentes realmente profesionalmente éticos y morales y que lleven sin duda un currículum lo más justo posible para sus alumnos y a partir de allí poder transmitir seguramente toda esta pasión y todo este amor que la docencia sin duda nos trae. Les deseo entonces de todo corazón que tengan una hermosa formación, que tengan una linda carrera y por supuesto que cada uno pueda lograr con éxito y terminar y culminar con las mejores energías su profesorado en educación primaria. Me despido con un beso enorme, es un hasta luego, ¿sí? Es un hasta luego, no me gusta despedirme para siempre porque como docentes, como futuros docentes, seguramente espero poder encontrarlos en algún pasillo de alguna escuela o de alguno de los sectores que todos los docentes recorremos. Y ojalá que algún día puedan llegar a vivenciar el brillito de los ojos que tienen esos alumnos cuando por fin les dicen, señor, ya entendí, profe, ya pude lograr el ejercicio, o ese brillito enorme y ese placer que nos da a uno como maestra, el poder enseñar a leer y a escribir y alfabetizar a un niño es sin duda un regalo maravilloso que solo la formación docente y la carrera de educación nos da. Me despido con un enorme besos y abrazos para todos. Muchos éxitos. Hasta luego.